Hola. ¿Qué tal? Pues bienvenidos al canal del Chino Wearman. Muchos de vosotros me conocéis como músico aquí en Castellón. Pues voy a contaros una pequeña historia alrededor de mi vida musical. Empecé en este maravilloso mundo de locos de la batería, de los bateristas, porque la batería es el instrumento. A muy temprana edad, allá a los 14 años, con unas ilusiones increíbles, con un grupo de amigos músicos muy jóvenes que nos juntábamos y nos llamábamos pues Lennon, McCartney, Harrison, Starr. Queríamos ser los Beatles, de muy chavales. Una de las primeras canciones que hicimos en aquel grupo del año 79. Nació la historia como Wheels, después nació como, nos cambiamos Speedway. Speedway, que significa autopista, y un buen amigo un día que nos descubrió, Juanjo Llopis, pues nos dijo que con ese nombre que haríamos poco en la vida del músico y en la vida del grupo musical. Y decidimos cambiarnos el nombre a Carmín. Carmín. Este grupo de jóvenes éramos José Luis Arnau, a la guitarra y a la voz, Ricardo Soriano, Richie, que Dios lo tenga en su gloria, guitarra solista, un músico increíble, Luis Ferrer, Feced, también amigo, que Dios te tenga en su gloria. Los dos están juntos. Bajista, Néstor Abella, a las teclas, y aquí el que os habla, José Luis el Chino, a la batería. Aunque al principio fue de lo más rocambolesco, y digo rocambolesco porque empezamos muy jóvenes, pero muy jóvenes. Ensayábamos en la guardilla de mis padres, en Burriana. Y la batería, aunque no os lo creáis, era muy... No tenía nada que ver con todo esto, ¿eh? Esto ha venido muchos años después. Pues era una caja de un Exim Castillos. Sí, un Exim Castillos. Os sonará, a muchos de los de mi generación os sonará. Exim Castillos era un juego infantil que hacías como un pequeño Tetris de piezas y montabas pues lo que querías. En este caso era un Exim Castillos. Montabas un castillo. Después teníamos otro cacharro que eran unos muñecos que se llamaban los Walkie-Son. Los Walkie-Son, que eran unos muñequitos que iban andando con un tambor. Bueno, si los buscáis algún día por las plataformas, es lo más vintage de lo vintage. Eran unos muñequitos, eran juegos infantiles. Después, una de las aquí les llamamos las tinas. Las tinas era como un recipiente donde ponía la colada mi madre. Pues todo eso era la batería. Eso fue la batería, mi primera batería. Y bueno, ensayábamos canciones. Lo primero que hicimos fue el Get Back. Imaginaros, el Get Back. Estos jóvenes músicos empezábamos pues con una ilusión, con una frescura que solamente se tiene en esa época tan maravillosa de juventud, que es formar un grupo de rock and roll con ilusiones y que algún día nuestra vida se convirtiera en nuestros sueños, se hicieran realidad. De hecho, muchos de ellos se cumplieron, muchísimos de ellos se cumplieron. Pero en esta primera parte, digamos, de lo que es el nacimiento de aquel grupo musical llamado Wheels, paso seguido Speedway y después Carmín, pues fue maravilloso. No hicimos muchos conciertos como Speedway, la verdad. No hicimos muchos. Nos dio la oportunidad un amigo en un pub de Burriana que estaba en el puerto, que se llamaba el Pub Lis, allá por julio. Recuerdo que era en julio. Y allí interpretamos, pues la inmensa mayoría de canciones eran todas de Beatles, Supertramp, Pink Floyd.
eran todo versiones. Así empezamos, haciendo versiones, la verdad que sí. Y una de las cosas que más me gustaba, me ilusionaba, era pues ver nacer las canciones. Era muy bonito, la verdad. Y cuando eran temas propios, más todavía. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ves nacer lo que es una canción, ves lo que es aportar cada uno del grupo ideas. Los ingleses dirían un brainstorming, que es una tormenta de ideas para crear una canción. Yo lo llamo, pues, sugerir ideas, aportar ideas para hacer una bonita canción, la verdad. Pues, en este caso que eran todo versiones, pues, era pues coger la canción original, escucharla y cada uno intentar sacar las partes de cada músico. El guitarrista, la parte rítmica, el solista, que era Richie, los solos, que he de deciros que los clavaba, ¿verdad? Con mucho trabajo los clavaba. José Luis, las melodías y las voces, las que le tocaban. ¿Por qué digo las que le tocaban? Pues muy sencillo, porque nosotros elegíamos 2 canciones, cada uno de los miembros del grupo, y cada uno tenía que cantar esas canciones. Algunas de ellas no las cantó el miembro que las había elegido, el músico que las había elegido. Por ejemplo, Richie sugirió 2 temas de Supertramp, que era un grupo que nos gustaba muchísimo. Los temas eran Poor Boy, que estaba incluido en el álbum Crisis, White Crisis, y You Papa Don't Mind. You Papa Don't Mind, que estaba en el álbum, un álbum mítico de los Supertramp, que por cierto estuvo censurado porque la portada eran unas tetas, unos pechos tatuados. Y el álbum se llamaba Indelible Stamped. Si queréis que os diga la verdad, no sé lo que quiere decir la traducción, pero bueno, averiguadlo. Después José Luis creo que eligió, si no mal recuerdo, creo que fue Get Back. Y bueno, tengo una pequeña laguna ahí. Luis eligió el Rule of Beethoven, que pasó a cedérmelo a mí para cantar. Después el teclista, Mother Nature Sound de los Beatles. Revolution, creo que la eligió también José Luis, Revolution de los Beatles. Y creo que ahí ya hicimos la incursión con un tema propio que era de José Luis, que se llamaba Mean Water, que después lo tradujimos a Vacío Total. Hicimos también un tema ideado por Luis, el bajista, que lo llamamos Ballad for Seven Stones. Y era, pues, influencias de un tema mítico de los Cream, que la línea hacía más o menos esta. Esa era un poco la línea de bajo, que le gustaba mucho a nuestro compañero Luis, y decidimos hacerla. Y con todo este material de versiones, pues nos metimos en aquel garito, en el Pub Lis, y ofrecimos un concierto, la verdad, que yo lo recuerdo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque vinieron familias, vinieron amigos, amigas, a ver a un nuevo grupo. Ese grupo fuimos Speedway. Y bueno, como la idea de estas historias, estas historietas de músico, en mi caso de baterista, quiero llevar como un pequeño, ¿cómo os diría? Un pequeño repaso a mi vida musical en distintos capítulos, episodios, llamadlo como queráis. Si os apetece que siga comentándoos más andanzas, con anécdotas, con vivencias, porque vamos, en mi caso son casi 45 años de músico, que no es poco, y aún estoy aprendiendo, la verdad. Pues si queréis que continúe contándoos batallitas al más puro estilo abuelo cebolleta, no quiero ser el típico ese de
di tú de Mili, o lo que decía José Mota, o dices tú de Mili. No, no va por ahí los tiros. Aquí los tiros van en otro sentido. Van a contar anécdotas, vivencias y, bueno, y entreteneros, ¿vale? Entonces, empecé de la forma más sencilla que puede empezar un baterista. El primer ritmo que hice en mi vida fue este. ¿Sabes cuál es, no? La intro de Get Back, que va increciendo, 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 hasta que entra la canción Georgia was a man. Exacto. Pues nosotros lo hicimos en aquel LIS. Y bueno, la verdad es que fue... Hay que reconocer que fue un escándalo en el sentido de que los temas que hicimos pues llegaron a la gente, les gustó. Y desde ese momento Speedway empezó a volar. Empezó a volar en conciertos, pequeños conciertos, lógicamente. Pero la verdad, hasta el momento del descubrimiento por parte de nuestro amigo Juanjo Llopis, que después fue nuestro manager y mentor, letrista de muchas de las canciones de lo que fue después Carmín y Cinema, pues hasta ese momento nosotros éramos Speedway. Pero llegó un momento que se nos ofreció la posibilidad de tocar en una plec, los aplecs que hacían en el Ribalta, míticos aquellos del País Valencià, bueno, era un tema más bien político, porque era todo en Valencià, todo en Valencià. Pero bueno, a nosotros el tema de la política no la pelaba, esa es la realidad. Yo creo que aún sigue pelándomela, muchísimo. Me da igual, derechas, izquierdas, centros, me da igual. Todos son igual, al fin y al cabo. Bueno, no quiero meterme en un jardín que no es el mío. Pues aparecimos por ahí, por el Paseo Ribalta, en una plec del País Valencià, y todos los grupos que colaboraban o que participaban en aquel evento de la plec eran todo cantantes o grupos que cantaban en valenciano. Y ahí nosotros ya nacimos como el grupo Carmí, por aquello que os he dicho en el desarrollo de este pequeño capítulo de Speedway Carmí. Nos sugirió Juanjo de que nos cambiásemos el nombre. Speedway, un nombre inglés, pues la verdad nos resultaba atractivo. Y Carmín, pues nos resultó bastante juvenil, bastante chulo, a efectos como nombre de banda de rock o de pop. Y decidimos ponernos para aquel entonces Carmí, a secas, que era Carmín pero en valencià. Y allá que nos fuimos al concierto de la plec del País Valencià, tocando canciones en inglés, que siempre recordaré, mi compañero José Luis Arnau, cuando presentó al grupo, a la gente, al público que estaba allí, que estaba aquello a reventar. El concierto fue en el Paseo Ribalta, en el Parque Ribalta, perdón, el Parque Ribalta. Y fue gracioso, muy gracioso. ¿Por qué? Pues sencillamente porque dijo, somos un grupo que no cantamos en valencià, todas nuestras canciones son versiones, hacemos versiones de los Beatles y tal. Pidió disculpas, porque claro, no íbamos acordes a lo que era el festival. Era todo grupos en valencià. Lluís el Sifoner, no recuerdo quién más. Bueno, estuvo la banda de Gal también, unos amigos nuestros de Valencia, que eran muy amigos de Juanjo Llopis y muy amigos nuestros. De hecho, con ellos tocamos en varias ocasiones, la banda de Gal Carmín, la banda de Gal. Ambas dos bandas, en Valencia, en Alcora, estuvimos a punto de tocar también juntos, pero pasó una cosa que se perdieron por no sé qué historia y no llegaron a tiempo para hacer el concierto. Sí que tocamos Carmí. Burriana tocamos varias veces también, como la banda de Gal y Carmín. Y bueno, pues este primer capítulo va un poco de estos, lo que yo llamaría el comienzo de un grupo joven en una banda de rock. Lo dicho, si queréis que continúe contándoos batallitas, que os ha resultado atractivo, será un placer contaros un poquito mi vida y batallitas musicales. Porque la verdad, con estos 45 años puedo hasta hartaros de anécdotas. Y si no os ha resultado atractivo lo que os he dicho o lo que os he contado, pues nada, no comentéis nada, no digáis nada. O sea, yo eternamente agradecido si pulsáis un me gusta
Y si ponéis un dedo para abajo también lo entenderé. O sea, a lo mejor habrá más de uno que dirá, hostia, menudo coñazo este tío. Y habrá otros que no. Habrá otros que dirán, hostia, me resulta atractivo saber algo más de la vida de este músico. Aquí el que os habla, José Luis Lorente Tomás el Chino. Y bueno, y para, digamos, desempolvar de dónde viene lo del chino, eso fue gracias a Luis Ferrer, el bajista del grupo Carmín. Pues como yo, desde muy temprana edad, fui artista marcial, practicaba judo, karate, taekwondo. Como bien sabéis, las artes marciales son orientales. Y mi compañero y amigo, pues, decidió decirme, hostia, el chino. Y de ahí vino el mote o apodo del chino, porque practicaba artes marciales. O sea que, para Luis, mi buen amigo, gracias por haberme bautizado así, con ese apodo, porque en mi carrera todo el mundo me conoce por José Luis el Chino. Músicos José Luises hay muchos, pero José Luis el Chino soy yo. Un placer y nada, os hago un pequeño solo de introducción a este primer capítulo de Obra y Milagros de José Luis el Chino como músico y eso. Hasta el siguiente capítulo.